Jesucristo, roca eterna. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 25 al 28, nos dice la palabra de Dios así. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, da a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: da a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Los capítulos 2 y 3 del primer libro de Reyes marcan un punto de inflexión en la historia de Israel. Estos capítulos abordan la consolidación del reino de Salomón y la manifestación de la sabiduría divina, analizando la transición de la justicia punitiva de David a la justicia sapiencial de su sucesor. Tras el drama de la sucesión en el capítulo 1, el relato se desplaza de la fragilidad de un David agonizante a la firmeza de Salomón, que debe hacerse hombre y gobernar. Este periodo no es solo una transición política, sino una evolución teológica, el paso de la era de la conquista y la espada a la era de la paz y la sabiduría. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 2 comienza con las últimas instrucciones de David a Salomón. El tono es dual. Por un lado, una exhortación espiritual profunda. Por otro lado, una serie de encargos políticos pragmáticos y sangrientos. David insta a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Amén. Versículos 2 y 3. Esta es la base de la teocracia. La legitimidad de Salomón no depende de su linaje, sino de su obediencia al pacto. Sin embargo, David también le encomienda ajustar cuenta con Joab y Simeí. Joab, quien derramó sangre en tiempo de paz, según el versículo 5, representaba una mancha moral sobre la dinastía. Salomón actúa no por venganza personal, sino como un juez que limpia la casa real para que la paz sea estable. Versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Amén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Amén. Versículo 12. Tras el astuto pedido de Adonías a Betsabé en los versículos 17 al 25 sobre la tsunamita, dice el versículo 17 así: él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abixag tsunamita por mujer. Amén. Adonías buscaba el trono a través de las leyes de concubinato real. Pero Salomón interpreta la intención detrás de las palabras. Esto revela que Salomón poseía un discernimiento político agudo desde el inicio. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Amén. Versículo 25. Con la eliminación de sus rivales y la destitución del sacerdote Abiatar, y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Amén. Versículo 35. El texto concluye con una nota de finalidad. Y el rey fue confirmado en la mano de Salomón. Versículo 46. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 3 introduce una tensión narrativa. Salomón se emparenta con Faraón, rey de Egipto, versículo 1. Exegéticamente, esto muestra que Israel ha alcanzado un estatus de potencia internacional, pero también siembra la duda sobre la pureza religiosa del rey. El texto menciona que el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque aún no había casa edificada a nombre de Jehová. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Amén. Versículo 3.
Gabaón, el principal lugar alto, se convierte en el escenario de un encuentro sobrenatural que definiría la historia universal. Es una teofanía nocturna. Dios le ofrece a Salomón lo que desee. La respuesta del joven rey es un modelo de humildad y teología bíblica. Nos dice el versículo 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Amén. En lugar de pedir larga vida, riquezas o la muerte de sus enemigos, pide, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Versículo 9. El término hebreo utilizado aquí es lev shomea, que literalmente significa un corazón que escucha. Salomón comprende que la sabiduría no es un coeficiente intelectual elevado, sino la capacidad de escuchar la voz de Dios para aplicar la justicia. A Dios le agrada esta petición porque prioriza el bienestar del pueblo sobre el ego del monarca. Como resultado, Dios le otorga no solo sabiduría, sino también lo que no pidió, gloria y riqueza. Versículo 13. Este capítulo culmina con la prueba práctica de la sabiduría recibida. El caso de las dos prostitutas, versículo 16, es un dilema judicial imposible de resolver mediante pruebas físicas o testigos. Ambas vivían solas. Una aplastó a su hijo durante el sueño y lo había intercambiado por el otro hijo vivo de la otra que dormía también. Versículos 19 y 20. Salomón, sabiendo que la verdadera realidad reside en el afecto natural y no en los testimonios contradictorios, lanza un mandato aterrador. Partid por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Versículo 25. El rey no busca matar al niño, sino provocar una reacción. La exégesis de este acto revela que la sabiduría de Salomón penetra hasta las intenciones del corazón. La verdadera madre, movida por la compasión, prefiere renunciar a su hijo con tal de que él viva. Dice, Señor, da a este niño vivo a esta mujer y no lo matéis, en el versículo 26. En contraste, la mujer envidiosa acepta la muerte del inocente. El veredicto final de Salomón, da a aquella el hijo vivo. Ella es su madre. Versículo 27. Provoca que todo Israel tema al rey, reconociendo que la sabiduría de Dios está en él para impartir justicia. Amén. A su nombre, gloria. Concluimos. Estos capítulos muestran que el establecimiento de un reino requiere tanto de la justicia que corta con el pasado, el juicio a los malvados, como de la sabiduría que construye el futuro. Salomón comienza su reinado eliminando la impureza política y buscando la dirección divina. El corazón que escucha se convierte en el motor de la edad de oro de Israel. Este relato nos enseña que la verdadera grandeza no reside en el poder absoluto, sino en la capacidad de discernir la verdad y proteger la vida, demostrando que la justicia divina siempre halla un camino a través de la sabiduría humana consagrada a Dios. Desde una perspectiva exegética cristiana, es imposible estudiar la sabiduría y el reino de Salomón sin ver en él un tipo o sombra de lo que sería el Mesías. Jesús mismo se refirió a esta conexión cuando dijo en Mateo capítulo 12, versículo 42, he aquí más que Salomón en este lugar. Salomón consolidó su reino terrenal mediante la eliminación física de sus enemigos. Primera de Reyes capítulo 2. Jesús consolida su reino eterno venciendo espiritualmente al pecado y a la muerte, según Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Salomón pidió un corazón que es para escuchar bien, para juzgar al pueblo, pero Jesús es la sabiduría de Dios encarnada, según Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24. Salomón trajo una paz temporal a Israel en Primera de Reyes capítulo 4, versículos 24 y 25, y Jesús, el príncipe de paz,
es el que ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, según Filipenses capítulo 4, versículo 7. Amén. A su nombre, gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es lumbrera nuestro camino. Al concluir este estudio de la vida del rey Salomón, te pedimos que nos concedas, al igual que a él, un corazón que sepa escucharte. Que no busquemos nuestras propias riquezas ni las derrotas de nuestros adversarios, sino la sabiduría que viene de lo alto para servir a los demás con justicia y amor. Gracias, Señor, porque en Jesús tenemos al Rey sabio que dio su vida por nosotros. Ayúdanos a caminar en obediencia a tus mandamientos y a confiar en que tú eres quien sostiene nuestro futuro. Que la paz que reinó en Israel en los días de Salomón guarde hoy nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.